Segundo volumen de Musas de Gotham, que ya os adelanto en la introducción, que me ha sorprendido la colección en su conjunto para bien. Vamos al turrón. Ciudadanos de Gotham, bienvenidos a la reseña de, como os digo, el segundo volumen de Musas de Gotham, publicado por ECC Ediciones, que contiene los números originales de la serie Gotham City Sirens, números 14 al 26. Con lo cual en estos 26 números tenemos una historia contenida en sí misma y, bueno, con una sorpresa. A mí por lo menos me ha agradado mucho. Os cuento un poquito, bueno, como sabéis de la reseña anterior, os la estaré dejando por aquí arriba. Sobre lo que se vertebra la trama es sobre la relación entre Harley Quinn, Catwoman y Poison Ivy, que han decidido irse a vivir juntas, ¿no? Y bueno, si en el primer volumen teníamos una serie de historias más o menos ligeras, por decirlo de alguna manera, en la que estas tres antiheroínas, por decirlo de alguna manera, mostraban un poco cada una sus cartas, sus cualidades, sus virtudes, sus defectos, sus filias y sus fobias. En este segundo volumen, en estos últimos números ya de la serie, ya tenemos historias un poco más graves, con bastante más peso, y que para mi sorpresa resulta que cierran el arco. Es decir, no es una serie que haya llegado a los 26 números y que hayan cancelado, sino que bueno, se cierra y los dos volúmenes conforman en sí mismos una unidad sólida. Os cuento un poco a grandes rasgos. La primera historia siguen siendo historias, os comento, historias, bueno, con un principio y un final, aunque se continúan una de otras. Pues la primera historia gira en torno a Poison Ivy y cómo, si recordáis, trabaja bajo una identidad secreta como bióloga o botánica en laboratorios Star, pero resulta que se encuentra con una especie de ser medio vegetal, medio humano, con el que se alía, o que más bien le come el coco, para que juntos dominen el planeta a través de las plantas, una cosa que por supuesto Hiedra Venenosa, una oferta que no puede rechazar de ninguna forma. Pero bueno, para algo están las amigas, y Harley y Catwoman acaban salvando el día y acaban salvando evidentemente a Hiedra. La segunda historia, Volver a terminar, con alusión a esa canción Begin the Begins, o Volver a empezar, orbita en torno a Catwoman y su, lo sincera que se vuelve consigo misma al reconocer que está enamorada de Bruce Wayne, un Bruce Wayne que en esta época, os quiero recordar que aún no había vuelto de ese viaje temporal en el que se había perdido, o bien no lo dejan muy claro, pues, aunque sí que al final hay una pequeña sorpresa, o bien estaba operando junto a Dick Grayson, como los dos como Batman, con aquella historia que fue el Batman Inc., ¿no? Bueno, pues algo que ahora mismo con la etapa de Tom King tenemos muy reciente, que es el amor entre Selina Kyle y Bruce Wayne. Es algo que ahora pues está muy fresco y muy en la memoria. Y empalmando directamente con las consecuencias de estos recuerdos de Selina, de Catwoman, de este sincerarse consigo misma, Harley Quinn decide ir a matar al Joker. Así de claro, decide ir a matar al Joker porque piensa que ya le ha hecho demasiado daño, que es hora de vengarse de ese daño, y decide ir a matarle. Va hasta Arkham, se interna en el asilo de Arkham con la sana intención de acabar con la vida del Joker, pero las cosas evidentemente no van a acabar así, sino que el Joker ejerce sobre Harley una atracción que es mucho mayor de la que ella misma pensaba y que todos conocemos. Y devenido de todo esto que os estoy narrando, al final lo que se monta en Arkham es una especie de motín sin especie, se monta un motín. A ver cómo os explico esto sin meteros el gran spoiler, que es lo que yo considero el gran spoiler. Bueno, sería una especie de motín, con lo cual Batman, Bruce Wayne, tiene que intervenir, Catwoman tiene que intervenir, y se revela, a base de darle vueltas, ¿vale? No os voy a desvelar nada más, se revela que desde la primera historia del primer volumen hasta
la última historia de este volumen, todo pertenecía a un plan orquestado por alguien, que no os voy a decir, pero bueno, es alguien al que en este canal le tenemos cierto cariño. Como os decía en la intro, es una serie que me ha gustado mucho, la verdad. Es una serie muy recomendable para el que quiera conocer a estos personajes, evidentemente. Ya veis que cada historia está centrada en un personaje, unas están centradas en Hiedra, otras en Catwoman, otras en Harley, y a la vez persiguen un fin mayor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, van detrás de una historia mayor. Muy recomendable, muy entretenida. Los guiones de Tony Bedard son muy sorprendentemente competentes, sobre todo, a ver, no estamos ante, pues lo que digo siempre, no estamos ante el Dark Knight Returns, ni estamos ante la broma asesina, pero estamos ante un cómic entretenidísimo y con su cierta carga de profundidad, no os creáis que no, y el arte, en este caso, que corre la mayor parte del tiempo a cargo de Andrés Guinaldo, a mí me parece que raya a un nivel muy notable. Me ha gustado mucho este trazo para este tipo de historia, y en general es una serie de la que, esperando lo justo, me he llevado, bueno, pues una muy agradable sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta y considerando como unidad ambos volúmenes. De verdad que si os lo estabais pensando, merece mucho la pena haceros con los dos, porque, bueno, ya os digo, se está hablando de la película de Gotham City Sirens, y esto en un cine, pues no estaría absolutamente nada mal. Evidentemente va a hacer luego lo que les salga de las narices, pero no estaría nada mal en una pantalla. Así que recomendación, hoy sí que os la recomiendo, no como últimamente a veces pues, me he ido topando con algunas lecturas que no me atreví a recomendaros mucho. Esta sí que me atrevo a recomendaros abiertamente. Musas de Gotham, volumen 2, junto con el volumen 1, imprescindibles evidentemente ambos, no tienen sentido el uno sin el otro. Cuidaos mucho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, un like, un suscribirse, nada os cuesta. Cuidaos mucho y leed.